Bueno, lo que estaba comentando era que si G es un grupo, en la clase anterior nosotros introdujimos el concepto de automorfismos de grupos y denotamos por out G al conjunto de todos los automorfismos de G, que son los isomorfismos del grupo G en sí mismo, y nosotros demostramos que este conjunto con la composición de funciones era un grupo. Entonces, lo que quiero hacer hoy es determinar quién es el grupo de automorfismos de un grupo cíclico. Entonces, el teorema lo que establece es que si uno tiene un grupo cíclico, dependiendo si el elemento generador tiene orden infinito, entonces el grupo de automorfismos es isomorfo a los enteros módulo 2. Mientras que si el orden del generador es finito n, entonces vamos a ver que el grupo de automorfismos de G es isomorfo al grupo multiplicativo UN, ¿no? Que ya sabemos quién es. Ahora, en realidad nosotros vimos que si un grupo es cíclico, digamos que en la primera situación, si A tiene orden infinito, pues en realidad ese grupo cíclico es isomorfo a Z, ¿no? Con la suma. Mientras que si el grupo cíclico tiene un elemento generador de orden n, entonces nosotros sabemos que ese grupo es isomorfo a los enteros módulo n. Esa fue la clasificación que nosotros hicimos sobre los grupos cíclicos, ¿no? Entonces voy a hacer, por ejemplo, la segunda parte, es decir, vamos a demostrar que, o mejor dicho, vamos a calcular quién es el grupo de automorfismos de los enteros módulo n. ¿De acuerdo? Eh, Ese sería el caso 2. Y lo que vamos a demostrar es que el grupo de automorfismos de los enteros módulo n es isomorfo a el grupo multiplicativo UN. Y para eso nosotros tendríamos que definir una función entre estos dos grupos y que sea un isomorfismo, ¿no? Entonces, yo comienzo con un alfa K. Alfa sería un automorfismo de Zn, es decir, un isomorfismo de Zn en Zn. Y fíjense que yo lo que voy a hacer es que lo voy a enviar a alfa evaluado en 1. Eh, Tomo el automorfismo y lo evalúo en 1. En principio, esto es un elemento que está en Zn, ¿no? Porque alfa es un automorfismo de Zn en Zn. Ahora, para que phi definida así esté bien definida, pues tendríamos que ver que alfa 1 pertenece a UDN, es decir, que alfa de 1 y n sean primos relativos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo alfa de 1, ¿de acuerdo? Tomo alfa de 1 y eso va a ser igual a ¿quién? Digamos que en principio eso va a ser igual a un cierto i que está en los enteros módulo n, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque alfa va de Zn en Zn. Ahora, lo que yo quiero ver es que la imagen del 1 tiene que ser un generador de Zn. Esto es lo que yo quiero ver, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pues si yo tomo cualquier m que está en Zn, entonces, ¿quién va a ser alfa de m? Alfa de m, fíjense que esto es alfa de 1 más 1 m veces, ¿cierto? Y como alfa es un homomorfismo, eso sería ¿quién entonces? Esto sería igual a m veces alfa de 1 y esto es igual a m veces i. Entonces, ¿qué hemos probado? ¿Qué hemos probado acá? Lo que hemos demostrado es que cualquier elemento de la imagen, ¿de acuerdo? Cualquier elemento de la imagen
cualquier elemento de la imagen es un múltiplo de I, es decir, que el conjunto imagen efectivamente está generado por el I, ¿no? Porque cualquier elemento de la imagen, cualquier elemento de la imagen es un múltiplo de I. Pero como alfa es un automorfismo, entonces la imagen de Zn coincide con Zn. Entonces, ¿qué prueba esto? Que I es un generador de Zn, pero nosotros sabemos que los generadores de Zn son precisamente aquellos que satisfacen que I y N son primos relativos, ¿de acuerdo? Entonces, como I es un generador de Zn, entonces I y N son primos relativos y por lo tanto alfa de 1, fíjense que alfa de 1 es I precisamente, entonces efectivamente alfa de 1 termina siendo un elemento de UDN. ¿Está claro? Entonces, lo que hemos demostrado acá es que si yo tengo un automorfismo, entonces la imagen del 1 es un elemento de UDN. ¿Por qué? Porque alfa de 1, que es I, es primo relativo con N. Entonces, para empezar, la phi está bien definida. Segundo, tendríamos que probar que phi es un isomorfismo, ¿no? Entonces vamos a empezar por probar que phi es un homomorfismo, ¿no? Entonces me doy alfa y beta, dos automorfismos de Zn. Entonces voy a calcular quién es phi de la composición, ¿no? Acuérdense que la operación aquí es la composición. Pero, ¿quién es phi de alfa beta? Phi de alfa beta, por la forma que yo lo definí, es alfa compuesto con beta evaluado en 1, y eso es alfa evaluado en beta de 1. ¿De acuerdo? Ahora, si beta de 1 es un cierto J, entonces ¿quién va a ser esto? Esto sería alfa de J, pero acuérdense que J es la suma de 1 m veces, o sea que esto ¿quién sería? J veces, perdón. Esto sería J de alfa de 1. Pero J es beta de 1, ¿no? Entonces esto va a ser finalmente igual a ¿quién? Esto va a ser igual a J, que es beta de 1, multiplicado por alfa de 1. Pero beta de 1, por definición, es phi de beta, y alfa de 1, por definición, es phi de alfa. Ahora, fíjense que nosotros tenemos que probar que phi de alfa beta es phi de alfa por phi de beta, ¿no? Pero acuérdense que estamos en el grupo UN, que es abeliano, ¿no? El grupo UN multiplicativo es abeliano, por lo tanto esto es lo mismo que phi de alfa por phi de beta. Entonces, en conclusión, phi es un homomorfismo de grupos. Ese sería el primer paso, ¿no? Entonces, el segundo paso es probar que phi es un isomorfismo, ¿no? Entonces, para eso vamos a... ¿Cuál es la situación entonces? Tenemos automorfismos de Zn en UDN, phi, donde phi evaluado en alfa es alfa de 1, ¿de acuerdo? Ya vimos que está bien definido y es un homomorfismo. Entonces, tenemos que ver que phi es un isomorfismo, ¿no? Entonces, vamos a calcular el kernel de phi. El kernel de phi, por definición, serían todos los automorfismos tales que phi de alfa va a la identidad. Acuérdense que este es el grupo multiplicativo y la identidad es el 1, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a todos los automorfismos de Zn tales que alfa de 1 va en 1.
Pero fíjense que yo lo he dicho antes, que un homomorfismo, cuando está definido sobre un grupo cíclico, como lo es Zn, queda completamente determinado por el generador. Es decir, alfa es un automorfismo que va de Zn en Zn, y Zn es un grupo cíclico generado por el 1. Por lo tanto, todo homomorfismo queda determinado por el generador, ¿no? ¿Por qué? Porque si alfa de 1 es un cierto valor, entonces alfa de cualquier elemento, como lo hemos dicho antes, eso va a ser simplemente alfa veces alfa de 1, es decir, que sería A por I, ¿no? Entonces, cualquier homomorfismo definido sobre un grupo cíclico queda determinado por el generador. Y si alfa de 1 si alfa envía el 1 en el 1, entonces fíjense que alfa necesariamente va a tener que ser la identidad, ¿no? Porque alfa de A, en este caso, ¿quién va a ser? Pues sería A por 1, que es A. De manera que el kernel en este ejemplo, en phi, sería todos los automorfismos que envía el 1 el 1, esa es justamente la identidad, ¿no? La identidad. Entonces, ¿esto qué prueba? Que phi es 1 a 1. Y lo último que habría que probar es que phi es sobreyectiva. Entonces, ¿qué hacemos para probar que phi es sobreyectiva? Me doy un J en el grupo multiplicativo UDN. Si J pertenece a este grupo, entonces, pues sabemos que J y N son primos relativos por la definición de UN. Pero si J y N son primos relativos, acuérdense que los generadores de Zn son precisamente esos números que son primos relativos con N. Es decir que esto es un sí solo sí. O sea, si J y N son primos relativos, entonces J es un generador de Zn. ¿De acuerdo? J es un generador de Zn. Pero entonces, ¿qué pasa? Yo quiero probar que phi es sobreyectiva, es decir, que tengo que construir un homomorfismo aquí, o mejor dicho, un automorfismo de Zn cuya imagen sea precisamente J. Entonces, lo que vamos a hacer es definir beta de Zn en Zn, pues definimos la función que manda el beta de 1 precisamente a este J. Acuérdense que todo homomorfismo de Zn queda determinado por el valor del generador, que en este caso es 1. Entonces, defino beta de Zn en Zn por beta 1 de J. Fíjense que eso implica que entonces cualquier elemento, ¿cuál va a ser la imagen de cualquier elemento de Zn? Si yo tengo beta de A, eso sería simplemente A veces J. ¿De acuerdo? Entonces, beta va a ser un homomorfismo. ¿Por qué? Porque si yo tomo beta, por ejemplo, de una suma aquí en Zn, entonces beta de K más L, ¿quién sería? K más L multiplicado por J. Este es KJ más LJ, pero eso es precisamente beta de K más beta de L. O sea que efectivamente beta es un homomorfismo. Es sobreyectivo beta. Tendríamos que ver que beta es un automorfismo, es decir, que yo tengo que probar que beta es inyectiva y sobreyectiva, ¿no? Entonces me doy, por ejemplo, vamos a ver que beta es epi. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me tomo, por ejemplo, un Q acá en Zn, Q en Zn. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que Zn está generado por el J, porque J y N son primos relativos. De manera que ese Q se puede escribir como, vamos a llamarlo U por J, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque Zn está generado por J. Entonces este Q va a ser un múltiplo de J.
Pero si Q es igual a U por J, entonces, ¿quién es beta de U? Beta de U es precisamente U por J igual a Q. Entonces, ¿qué probamos acá? Que dado cualquier Q en Zn, existe un U en Zn tal que beta de U es igual a Q. Por lo tanto, efectivamente, beta es epimorfismo o sobreyectiva. Entonces, mejor voy a escribir acá, en vez de beta es epi, voy a escribir beta es sobre. Y que beta, para que beta es 1 a 1, ¿cómo probamos que beta es 1 a 1? Calculamos el kernel, si yo me doy un elemento A en el kernel de beta, ¿qué significa eso? Que beta, que 0 es igual a beta de A. Pero ¿quién es beta de A? A por J. Pero entonces si A por J es igual a 0 en los enteros módulo n, eso quiere decir que n divide a por J. Pero fíjense que J y n son primos relativos. Entonces, si n divide a por J y n y J son primos relativos, entonces n tiene que ser un divisor de A. Pero si n es un divisor de A, entonces eso quiere decir que A es igual a 0 en Zn. De manera que el kernel de beta es exactamente la identidad de Zn, que es el 0, y eso prueba que beta es 1 a 1. Entonces, en conclusión, ¿qué probamos? Probamos que este beta es efectivamente un automorfismo de Zn. Y fíjense que phi de beta, ¿quién es phi de beta? Phi de beta es beta de 1. Y eso es precisamente J. Entonces, eso termina la demostración. Es decir, que phi es un isomorfismo entre estos dos grupos. ¿De acuerdo? Entonces, si esto es un isomorfismo, entonces queda claro que el grupo de automorfismo de los enteros módulo n es isomorfo al grupo multiplicativo de UDN. Entonces, repito rápidamente, la idea es que a cada automorfismo de Zn, uno lo envía a alfa de 1. Entonces, lo que hicimos primero es ver que alfa de 1 efectivamente cae aquí en UDN, porque alfa de 1 es primo relativo con n. Eso fue lo primero que vimos. Entonces, una vez que está bien definido, probamos que era un homomorfismo de grupos y después probamos que phi es isomorfismo, de hecho, ¿no? Entonces, esto probaría que efectivamente entonces, cuando el grupo es cíclico finito de orden n, es decir, cuando es isomorfo a Zn, entonces esto es isomorfo a UDN. Ahora, ¿qué pasa si el grupo es cíclico de orden infinito, generador orden infinito? Entonces, ya les comenté que tendríamos que calcular quién es el grupo de automorfismos de Z. Y lo que queremos ver es que en este caso esto es isomorfo a Z2. Pero en el caso de automorfismo de Z es más sencillo, ¿no? Porque fíjense que si yo tengo alfa, un automorfismo de Z, acuérdense que un automorfismo de Z, como Z es cíclico, Z está generado por el 1, como Z es cíclico, entonces cualquier homomorfismo que esté definido sobre Z, basta con saber cuál es el valor que toma en 1, ¿no? Que es el generador de Z. Entonces, supongamos que alfa de 1 es un cierto elemento I en Z. ¿De acuerdo? Supongamos que alfa de 1 es un elemento I en Z. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser alfa de cualquier
elemento en Z. Por eso es que queda completamente determinado por 1, porque esto es lo mismo que sumar 1 más 1 más 1, y esto al final va a ser A por alfa de 1, y esto es igual a A por I. Entonces, igual que antes, lo que estamos diciendo es que el conjunto imagen, alfa de Z, está generado por el I. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque cualquier elemento de la imagen es un múltiplo de I. Pero al ser alfa un automorfismo, ¿quién es alfa de Z? Alfa de Z es Z. ¿Por qué? Porque alfa es sobreyectiva. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que Z está generado por I. Pero nosotros tenemos muy claro quiénes son los únicos generadores de Z. Los únicos generadores de Z son más o menos 1. Esos son los únicos generadores que tiene Z. Entonces, eso le da dos posibilidades a alfa, ¿no? O sea, que si yo me doy un alfa, un automorfismo, entonces una posibilidad es que alfa vaya de 1 en 1. Y si alfa envía el 1 en 1, ya sabemos que alfa es la identidad. Y la otra posibilidad es que mande alfa de 1 a menos 1, que es la otra posibilidad. Y en ese caso, ¿quién sería alfa? Pues alfa sería el automorfismo que va de Zn en Zn, que manda el alfa de A en menos A. ¿De acuerdo? Claro, porque si alfa de 1 es menos 1, entonces eso va a implicar que alfa de A es menos A. Entonces, ¿qué hemos probado? Que si alfa es un automorfismo de Z, entonces las únicas dos posibilidades para alfa son o bien que alfa es la identidad o bien que alfa es este automorfismo que está definido así. Entonces, lo que estoy probando es que automorfismo de Z tiene solamente dos elementos y uno sabe que cualquier grupo con dos elementos es isomorfo a Z2. O sea, Z2 es el único grupo que tiene dos elementos. Entonces, en cualquiera de los dos casos, de que sea cíclico, hemos demostrado que hemos calculado, mejor dicho, quién es el grupo de automorfismo, ¿no? Entonces, lo que hemos probado es que si el grupo es cíclico finito de orden n, entonces es un Zn, entonces el grupo de automorfismo de Zn es isomorfo al grupo multiplicativo Un. Y si el grupo es cíclico infinito, entonces es isomorfo a Z, y en ese caso el grupo de automorfismos de Z es el grupo Z2. Son las únicas dos posibilidades. Entonces, en el caso de los grupos cíclicos, pues hemos podido determinar quién es su grupo de automorfismos en cualquiera de los dos casos, ¿no? Y fíjense que en cualquiera de los dos casos, fíjense que en Zn, el grupo de automorfismos UDN es abeliano y Z2 también es abeliano, ¿no? Entonces, el grupo de automorfismo de un grupo cíclico siempre es abeliano. Entonces, uno pudiera preguntarse si será cierto que si G es un grupo abeliano, si G es un grupo abeliano, será el grupo de automorfismo de G abeliano. Es una pregunta natural, ¿no? Y lo que sí sabemos es que cuando el grupo es cíclico, si el grupo es cíclico, sabemos que el grupo de automorfismo efectivamente es abeliano. Ahora, ¿será cierto que si el grupo es abeliano, entonces el grupo de automorfismo es abeliano? Y la respuesta es negativa, como lo podemos ver en el caso en que el grupo G es el producto directo de los enteros módulo 2 por enteros módulo 2. Entonces, en ese caso, o sea, cuando uno calcula automorfismos de Z2 en Z2, fíjense que aquí se dan dos automorfismos, ¿no? Alfa y beta. Alfa y beta
son dos automorfismos de... Y eso lo pueden comprobar ustedes, ¿no? Fíjense que aquí es muy fácil en el sentido que el grupo tiene 4 elementos solamente y aquí se están dando directamente cuáles son las imágenes de cada uno de esos elementos. Alfa envía el 0, el 0, 0, el 1, 0 en 0, 1, el 0, 1 en 1, 0 y el 1, 1, 1 y beta también está definido en cada uno de los 4 elementos. Entonces es muy fácil comprobar que efectivamente ellos son automorfismos, ¿no? O sea, biyectivos son por lo que pueden ver, por la forma como lo están definiendo, y que ver que es un homomorfismo, pues es una combinación finita, corta de elementos que hay que probar, ¿no? Entonces, esto lo pueden verificar ustedes fácilmente, que ese alfa y beta que hemos definido acá son efectivamente automorfismos. Y, sin embargo, vamos a ver que esos no son... no conmutan, es decir, que por ejemplo, pues tendríamos que calcular quién es alfa compuesta con beta en algún elemento, ¿no? Por ejemplo, pudiéramos evaluarlo en el elemento 1, 0, ¿verdad? Donde alfa y beta están definidas así, repito, ¿no? Entonces, ¿esto quién sería? Esto sería alfa evaluado en beta evaluado en 1, 0 y beta evaluada en 1, 0 es 1, 0. Entonces, esto sería igual a alfa evaluado en 1, 0 y alfa evaluado en 1, 0 es 0, 1. Mientras que si calculamos beta compuesta con alfa en 1, 0, esto va a ser igual a ¿quién? Sería beta evaluado en alfa evaluado en 1, 0. Y esto es beta de alfa de 1, 0 es 0, 1. Y beta evaluada en 0, 1 es 1, 1. Entonces, efectivamente, esta composición es diferente a esta y por lo tanto, el grupo de automorfismos del producto directo de los enteros módulo 2 no es abeliano. Entonces, repito, en el caso de los grupos cíclicos, uno sí tiene que el grupo de automorfismo de un grupo cíclico es abeliano, pero en general no es cierto que el grupo de automorfismo de un grupo abeliano sea abeliano, ¿no? Entonces aquí la respuesta es no, esto no ocurre siempre y esto es un ejemplo de lo que puede ocurrir, ¿no? Siendo G un grupo abeliano, sin embargo, el grupo de automorfismos no lo es. Bien. Bueno, ustedes van a probar, de hecho, en los ejercicios, que este grupo que está acá, el grupo de los automorfismos, es isomorfo al grupo diedral de 6. Es decir, al grupo de las simetrías del triángulo, ¿no? Eso lo pueden ver ustedes, ¿no? O sea, de manera que este grupo de automorfismo va a tener 6 elementos, ¿no? Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora sobre los automorfismos? Lo que tenemos hasta ahora claro es que podemos calcular el grupo de automorfismos de los grupos cíclicos, quedan completamente bien determinados, sabemos quiénes son, y lo otro que sabemos es que en general no es cierto que si el grupo sea abeliano, el grupo de automorfismo también lo sea. Eso no es cierto en general. Bien, entonces vamos a ver una clase especial de automorfismo de un grupo que es bien interesante y es importante, como vamos a ver en los resultados siguientes, ¿no? Entonces, si yo tengo un grupo y tengo un elemento del grupo, entonces, fíjense lo que voy a hacer. Voy a definir un automorfismo, ¿no? Es decir, que tengo G un grupo, y fijo un elemento del grupo.
fijo un elemento del grupo y entonces voy a definir teta sub A de G en G por teta sub A de G igual A inverso G por A para todo G en G. Entonces, esto que está acá se llama el automorfismo interior. El automorfismo interior inducido por A. Este se llama el automorfismo interior inducido por A. Y vamos a ver que efectivamente esto es un automorfismo en el próximo resultado, ¿no? Pero lo importante ahora en esta definición es que si yo tengo un grupo y un elemento fijo del grupo, entonces puedo definir una función que depende de A, ¿no? Depende del elemento fijo y que está definida de esta manera. Entonces, esa función que acabamos de definir se llama el automorfismo interior inducido por el elemento que ustedes fijaron. Y vamos a probar, como digo, en el próximo resultado, que efectivamente para cualquier elemento que ustedes fijen del grupo, teta sub A va a ser efectivamente un automorfismo del grupo G. Y por otro lado, vamos a considerar entonces el conjunto de todos los automorfismos interiores, que lo vamos a denotar así, ¿no? El conjunto de todos los automorfismos interiores, que son, por supuesto, entonces todos los teta sub A, donde ustedes recorren A en el grupo. Entonces, vamos a llamar a este conjunto el conjunto se llama el grupo de automorfismos interiores. Así se llama y el nombre ya pues nos está indicando que este conjunto tiene estructura de grupo. De hecho, vamos a ver que es un subgrupo del grupo de automorfismos, ¿no? Pero entonces, por ahora, quiero que quede muy claro entonces los dos conceptos que estoy presentando, ¿no? O sea, fijo un elemento del grupo y entonces defino lo que es un automorfismo interior, ¿no? Teta sub A de G en G, definida de esta forma, y luego considero el conjunto de todos los automorfismos interiores y ese se llama el grupo de automorfismos interiores. Bien, entonces, para empezar, vamos a demostrar que si G es un grupo, entonces efectivamente teta sub A es un automorfismo del grupo y después vamos a ver algunas propiedades que tienen los automorfismos interiores, ¿no? Entonces, vamos a empezar demostrando que teta sub A, acuérdense cómo está definido teta sub A. Teta sub A está definido de G en G por teta sub A de G igual a inverso GA para todo G en G, ¿no? Aquí el A está fijo, ¿no? La función es sobre G. El A está fijo. Entonces, para probar que es un automorfismo, ¿qué tendríamos que probar? Tendríamos que probar primero que si yo me doy, vamos a darnos G y H, dos elementos del grupo, entonces tenemos que calcular teta sub A del producto de esos dos elementos, pero teta sub A del producto de esos dos elementos, por la forma como está definido, es A inverso GH A. Pero aquí hay un argumento que ha funcionado antes y es que yo puedo colocar A inverso G, puedo colocar una identidad entre G y H de esta forma, ¿no? Fíjense que esta es la identidad, de manera que no he cambiado nada y aquí queda la A, ¿no? Aquí estoy colocando A por A inverso, como esta es la identidad, pues no he alterado para nada el elemento, pero tenemos la ventaja ahora de que
A inverso G por A es precisamente teta sub A de G, y A inverso HA es teta sub A de H. Entonces, ¿qué demostramos? Que para cualquiera dos elementos G y H del grupo, teta sub A de G por H es lo mismo que teta sub A de G por teta sub A de H. Entonces, eso prueba entonces que teta es un homomorfismo, ¿no? Entonces, esto lo que prueba es que teta sub A es un homomorfismo. Pero todavía tenemos que probar para que sea un automorfismo que es biyectivo, ¿no? Y que sea inyectivo. Fíjense que el kernel, si yo tomo un X en el kernel de teta sub A, entonces, ¿qué va a pasar? Eso quiere decir que teta sub A de X es igual a la identidad, ¿de acuerdo? Donde es la identidad del grupo G. Pero ¿esto es quién? Esto es A inversa X por A. Pero si esto ocurre, pues de aquí, multiplicando por A a la izquierda y después por A inverso a la derecha, va a quedar que X es igual a la identidad. Entonces, ¿qué probamos con esto? Que el kernel de teta sub A se reduce a la identidad y por lo tanto teta sub A es 1 a 1. ¿Qué faltaría por ver? Que teta sub A es sobreyectiva, ¿no? Entonces, me doy ahora un elemento Z cualquiera en el grupo. Entonces, quiero encontrar un elemento G en el grupo que satisfaga teta sub A de G sea igual a Z. Eso es lo que estoy buscando, ¿no? Para probar que es sobreyectiva. Quiero encontrar un elemento del grupo que satisfaga esta condición. Pero acuérdense que teta sub A de G, ¿quién es? Esto es A inverso G por A. Entonces estoy buscando un G que satisfaga esta relación. Pero bueno, podemos despejar, entre comillas, G de aquí, ¿no? Si despejamos G de aquí, ¿qué nos queda? Que G va a ser igual a A por Z por A a la inversa, ¿no? Entonces fíjense que este es un elemento del grupo y efectivamente, si ustedes calculan teta sub A de ese G, ¿quién va a ser? Sería A inverso de ese G, que es A, Z, A inverso, A. Y fíjense que esta es la identidad, esto es la identidad y esto es precisamente Z. De manera que hemos probado que teta sub A es sobreyectiva también, y con eso concluyo que el automorfismo interior es efectivamente un automorfismo del grupo G. Es decir, es un homomorfismo de grupos que es inyectiva y que es sobreyectiva. Entonces, eso demuestra la parte 1. La parte 2 nos da una fórmula para calcular la composición de dos automorfismos interiores, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Si yo tomo dos elementos o dos automorfismos interiores, entonces nos dice exactamente cómo sería la composición. Vamos a ver cómo tengo teta sub A, repito, ahora sí sabemos ya que es un automorfismo y sabemos que está definida así. Para todo G en G. Entonces quiero calcular quién es teta sub A compuesto con teta sub B. Claro, eso sabemos que es un automorfismo ya, entonces vamos a evaluarlo en un cierto elemento del grupo. Entonces esto sería teta sub A evaluado en teta sub B evaluado en G. Y esto es teta sub A evaluado, teta sub B de G
¿quién es? Sería B inverso GB. Y teta sub A de esto sería A inverso A, por la definición de los automorfismos interiores. Pero fíjense que esto que tengo yo acá es A inverso por B inverso, lo puedo escribir como B por A inverso, multiplicado por G, multiplicado por B por A, y fíjense que lo que obtuve es precisamente teta de BA de G. Y esto es para cualquier elemento G del grupo, por lo tanto, efectivamente, se concluye que teta sub A compuesto con teta sub B es igual a teta de B por A. Fíjense que se invierte, ¿no? Se invierte teta, la composición de teta A con teta B es teta sub B por A. Se invierte el orden. Entonces, eso prueba la segunda parte. Y la tercera parte es cómo calcular el inverso de un automorfismo interior, ¿no? O sea, la tercera parte lo que nos dice es que el inverso de un automorfismo interior es el automorfismo interior del elemento A inverso. Y cómo, bueno, para probar que el inverso de teta sub A es teta inverso, pues lo que tenemos que hacer es componer teta sub A con teta sub A inverso en los dos sentidos, ¿no? Tenemos que calcular estas composiciones y tenemos que ver que eso es la identidad. Pero por la parte anterior, ¿quién sería teta de A compuesto con teta de A inverso? Esto sería A inverso por A y esto es teta de la identidad. Fíjense que teta de la identidad es precisamente la identidad del automorfismo, ¿no? Porque fíjense que si A es la identidad, entonces ¿qué le va a quedar aquí? Esto es la identidad y entonces queda teta sub E de G igual a G para todo G en el grupo. Es decir, que teta sub E de G es igual a G, lo que quiere decir que teta sub E es efectivamente la identidad del grupo de automorfismos, ¿no? Entonces, esto me da la identidad del grupo de automorfismos, ¿no? Esta es la identidad del grupo de automorfismos. Y si lo calculo en el otro orden, esto es lo mismo que teta de A por A inverso, y esto vuelve a ser teta sub E, que es la identidad. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Que efectivamente el inverso del automorfismo interior teta sub A es precisamente teta sub A inverso. De manera que tenemos estas propiedades sobre los automorfismos interiores, ¿no? En primer lugar, cada automorfismo interior es un automorfismo de grupo G y tenemos fórmulas para calcular la composición de dos automorfismos interiores y sabemos también quién es el inverso de cada automorfismo interior. Y llegamos entonces a este teorema que nos dice que el conjunto de los automorfismos interiores de un grupo G es un subgrupo normal del grupo de automorfismo de G. ¿De acuerdo? O sea, lo que tenemos que probar es que el grupo de automorfismos interiores de G es un subgrupo normal del grupo de automorfismos de G. Entonces, claro, en primer lugar tendríamos que probar que es un subgrupo, ¿no? Que es un subgrupo. Entonces, vamos a ver primero que nada que el grupo de automorfismos interiores es un subgrupo del grupo de automorfismo de G. Y entonces, ¿cómo prueba uno que un determinado subconjunto es un subgrupo de aut G? ¿Qué tendríamos que probar? ¿Cuáles son las condiciones para que un conjunto
sea un subgrupo. En primer lugar, habría que ver que es cerrado bajo la operación, ¿no? Entonces, si yo me doy A y B, dos elementos del grupo, entonces tengo que componer dos automorfismos interiores, ¿verdad? Los automorfismos interiores son de esta manera, y quiero demostrar que es cerrado, es decir, que la composición de dos automorfismos interiores vuelve a ser un automorfismo interior, pero eso ya lo tenemos por el lema anterior. Nosotros probamos que la composición de estos dos es exactamente este automorfismo interior, es decir, que efectivamente ya hemos demostrado que la operación es cerrada. Es decir, que si yo me tomo dos automorfismos interiores, entonces la composición vuelve a ser un automorfismo interior. Entonces, eso demuestra que efectivamente es cerrada. ¿Qué otras cosas tenía que probar? Que la identidad está. Bueno, yo estoy haciendo como la versión larga de subgrupo, ¿no? Porque acuérdense que para probar que es un subgrupo, bastaría ver que la identidad está aquí, ¿verdad? Si la identidad está aquí, ¿por qué? Acuérdense que la identidad en el grupo de automorfismo de G, ¿no? No sé cómo llamarlo, vamos a llamarlo así, uno, la identidad o vamos a ponerlo la identidad así, ¿no? La identidad del automorfismo de G, nosotros vimos que era precisamente teta sub e. Eso lo vimos en la demostración del resultado anterior. Entonces, la identidad del grupo de automorfismos es teta sub e, y esto pertenece es un automorfismo interior, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, repito, para probar que esto es un subgrupo de automorfismo, en realidad tenemos que probar dos cosas, y es que la identidad está, y ¿cuál es la siguiente condición? Que si me doy dos elementos aquí, entonces me doy teta sub A y teta sub B acá. Entonces, ¿qué quiero probar? Que teta sub A compuesto con el inverso, vamos a ponerlo así, por el inverso de este elemento, queremos ver que esta composición vuelve a caer acá, es decir, que vuelve a ser un automorfismo interior. Pero esto es por el resultado anterior, el lema anterior, eso es teta A compuesto con teta B inverso. El inverso de teta sub B es teta de B inverso. Y esto es igual a teta de B inverso por A. Y esto pertenece al grupo de automorfismos interiores. Entonces, al conjunto de automorfismos interiores. Entonces, ¿qué probamos? Que la identidad es un automorfismo interior y que la composición de una por la inversa de la otra es un automorfismo interior. Entonces, eso demuestra que efectivamente el conjunto de automorfismos interiores es un subgrupo del automorfismo de grupo. Ahora, ¿qué debo probar? Que es normal. Entonces, ya sabemos que los automorfismos interiores es un subgrupo de los automorfismos de G. Entonces quiero ir más allá y quiero probar que en realidad es un subgrupo normal. ¿Cómo pruebo yo que es un subgrupo normal? Me tengo que dar un alfa en el grupo out G. Me tengo que dar un elemento de aquí, ¿no? Un teta sub A, donde A está en G, un automorfismo interior. ¿Y qué es lo que tengo que calcular? Tengo que calcular alfa inversa por teta sub A por alfa.
¿cierto? Eso sería lo que tendría que calcular. Y entonces, ¿qué es lo que quiero probar? ¿No? Quiero probar que es normal. Entonces me doy alfa un automorfismo, un teta acá. ¿Y qué es lo que quiero probar? Que esto pertenece a... ¿Sería eso? ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a ver qué podríamos hacer aquí para probar que esto es un automorfismo interior. ¿Qué sugieren ustedes? O sea, vamos a calcular quién sería alfa inversa de teta sub A de alfa evaluado en G. ¿De acuerdo? Vamos a calcular quién es esto. Evaluado en G. Por definición, ¿esto es quién? Alfa inversa de teta sub A evaluado en alfa de G. Y esto es alfa inversa. ¿Quién es teta sub A evaluado en este elemento? Esto sería A inverso alfa de G por A. ¿De acuerdo? Pero alfa inverso es un homomorfismo de grupos. Por lo tanto, esto es alfa inverso evaluado en A inverso por alfa inverso de alfa de G por alfa inverso de A. Y ahora esto es lo mismo, fíjense que el alfa inverso de A inverso es lo mismo que alfa inverso de, perdón, alfa inverso de A inverso, ¿no? Y aquí, esta es la composición de la inversa con alfa, eso es G, y después aquí me queda alfa inverso de A. Entonces, ¿qué me queda acá? Un elemento inverso por el mismo elemento. Entonces, ¿esto es quién? Eso es precisamente teta de alfa inverso de A evaluado en G. Entonces, ¿qué demostré? Que alfa inversa teta sub A de alfa evaluado en G es precisamente esto para todo G en G. Esto es para todo G en el grupo. Por lo tanto, lo que probamos fue que alfa inversa teta A alfa es igual a teta alfa inversa A, y esto es, claramente es un automorfismo interior de G. Entonces, efectivamente, ¿qué fue lo que hice? Tomé un automorfismo del grupo, tomé un automorfismo interior, realicé este producto y demostramos que volvía a ser un automorfismo interior. Entonces, eso, la conclusión es que efectivamente el grupo de los automorfismos interiores es un subgrupo normal del grupo de automorfismos de G. Bien. Sigamos estudiando las propiedades del... Fíjense lo que dice este teorema, que es bien curioso, ¿no? O sea, si yo tengo G un grupo, recuérdense que nosotros probamos que el centro del grupo es un subgrupo normal de G, y por lo tanto yo puedo pasar al grupo cociente. Y resulta que ese grupo cociente del grupo por el centro es isomorfo al grupo de automorfismos interiores de G. Es un isomorfismo.
Y esto es muy, muy, muy curioso, ¿no? Fíjense que el subgrupo de los automorfismos interiores es precisamente, uno lo puede identificar como el cociente del grupo por el centro del grupo. Para eso, para poder probar este isomorfismo, vamos a demostrar un lema técnico, pues digamos un resultado previo que es el 1. Y es que si yo tengo dos elementos en G, ¿no? Sean A y B, dos elementos del grupo, entonces fíjense que cuando la pregunta es cuándo dos automorfismos interiores son iguales. O sea, cuando teta sub A es igual a teta sub B. Esto, pues, estamos hablando de funciones, ¿no? Entonces, ellas son funciones iguales si, solo si teta sub A de G es igual a teta sub B de G para todos en G. Y esto es si y solo si A inverso G por A es igual a B inverso G por B para todo en G. ¿Y qué es lo que quiero probar? Que B por A inverso pertenece al centro del grupo, ¿no? Eso es lo que tendría que probar, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Si multiplico por B a la izquierda, si multiplico por B a la izquierda, me dice que B por A inverso y multiplico por B por A inverso por G. Esto es multiplicando por B a la izquierda. Entonces aquí queda la identidad. Y multiplico por A inverso a la derecha. Entonces me queda G por B por A inverso. Esto es todo sí, solo sí. Pero entonces, ¿qué estamos diciendo? Fíjense que este elemento B por A inverso conmuta con todos los elementos del grupo, ¿no? B por A inverso por G es lo mismo que G por B A inverso. Pero, ¿qué significa eso? Eso es precisamente decir que B por A inverso es un elemento del centro del grupo. Entonces, dos automorfismos iguales, inducidos, son iguales, o sea, dos automorfismos interiores inducidos por A y B son iguales si, solo si, uno por el inverso del otro pertenecen al centro del grupo. Entonces, aquí ya empezamos a ver algunas conexiones que hay entre los automorfismos interiores y el centro del grupo, ¿no? Aquí ya empiezan a conectarse, ¿no? Entonces, ahora, pues vamos a demostrar que efectivamente el cociente del grupo por el centro es isomorfo al grupo de automorfismos interiores. Ahora, esta es una buena oportunidad de utilizar el primer teorema de isomorfismo de grupos, ¿no? Entonces, en lugar de tener que definir un homomorfismo sobre el cociente, acuérdense que por el primer teorema de isomorfismo bastaría definirlo sobre G, el homomorfismo, que vaya hasta el grupo de automorfismos interiores, y tendríamos que hacerlo de manera que no sé cómo llamamos esto, tendríamos que definir un phi del grupo G en el grupo de automorfismos interiores de tal manera que sea phi sobreyectivo y que el kernel de phi sea ¿quién? Precisamente
el centro del grupo. Si yo logro definir un phi homomorfismo del grupo G en el grupo de automorfismos interiores que sea sobreyectivo y que su kernel sea el centro del grupo, entonces por el primer teorema de isomorfismo tendríamos que G partido por el kernel, que es el centro del grupo, es isomorfo a la imagen, pero al ser sobreyectivo la imagen es precisamente el resultado que queremos, ¿no? Entonces, repito, para la parte 2, todo se reduce a encontrar un homomorfismo de G en los automorfismos interiores que sea sobreyectivo y que el kernel de phi sea el centro de G. Entonces, ¿cómo definir ese phi? Y pues, es bastante natural si ustedes se ponen a ver. O sea, ¿cómo elegirían ustedes esa función allí? Si tengo A en G, si tengo un A acá en G, A en G, tomo un elemento aquí en el grupo, ¿cuál sería la manera natural de asociarle un automorfismo interior? ¿Cuál sería el candidato para función acá? O sea, tengo un elemento del grupo, entonces phi de A, ¿quién sería? O sea, tengo que definir un elemento en este grupo de automorfismos interiores. Y el elemento natural sería precisamente el teta sub A correspondiente, o sea, el inducido por A. ¿De acuerdo? Fíjense que esa efectivamente es una función que va del grupo en los automorfismos interiores. Simplemente lo evalúas dado el elemento A en el grupo, pues le asocias el inducido por ese elemento. Entonces es una función que está bien definida claramente, ¿no? Aunque creo que aquí, por razones, creo que es mejor con el A inverso. Yo creo que va a funcionar mejor con A inverso para el asunto del homomorfismo, por lo siguiente, ¿no? Vamos a probar que phi es un homomorfismo de grupos. Entonces, repito, voy a definir la phi como a cada elemento del grupo lo envío en el teta de A inverso. En este automorfismo interior está bien definido. Ya van a ver por qué es conveniente la inverso. Vamos a ver que efectivamente phi es un homomorfismo de grupos, ¿no? Entonces me doy A y B, dos elementos del grupo. Entonces vamos a calcular quién es phi de A por B. Phi de A por B, nosotros lo definimos como teta evaluado en A por B inverso. Y esto es teta, A por B inverso es B inverso por A inverso. Y aquí está la razón. Fíjense que teta de B inverso por A inverso, nosotros en el lema ese previo vimos que era lo mismo que teta de A inverso compuesto con teta de B inverso. O sea que la composición se invierte en los elementos, ¿no? Y ahora fíjense que teta de A inverso es precisamente phi de A y teta de B inverso es phi de B. Entonces, phi es un homomorfismo de grupos, ¿no? Por eso tuve que colocarle el inverso acá, ¿no? Porque para que cuando calcule el A por B inverso, él me los invierte y luego por la composición que también invierte, entonces me lo vuelve a poner como quiero, ¿no? Entonces, en primer lugar, ya vimos que phi es un homomorfismo de grupos. Segundo, ¿qué tenemos que ver? Que la función es sobreyectiva. Entonces, sea B un elemento del grupo cualquiera y
me doy, por lo tanto, un elemento cualquiera de los automorfismos interiores. Entonces, para probar que phi es sobre, tengo que encontrar un elemento del grupo que tenga como imagen a θ sub b. Entonces, ese elemento es claro, ¿no? Entonces, claramente, tomo el inverso, que es un elemento del grupo, y ¿quién es phi de b inverso? Phi de b inverso, por la manera que lo definimos, sería phi de b inverso, y eso es θ sub b. Por lo tanto, phi es sobre. Y ahora lo que tenemos que hacer es calcular el kernel de phi. ¿El kernel de phi quién es? Serían todos los elementos del grupo que satisfacen que phi de A es la identidad, ¿no? La identidad en G, ¿no? Acuérdense que este es el automorfismo de identidad, ¿no? De que manda a cada elemento en sí mismo de G en G, ¿no? Pero entonces, ¿esto es quién? Son los A en G, tales que θ de A inverso sea igual a la identidad de G. O sea, los A inversos repito, el kernel de phi serían todos los elementos del grupo tales que phi de A, que es θ A inverso, sea igual a la identidad. Ahora, ¿qué elementos satisfacen esta propiedad? Fíjense que θ de A inverso es igual a la identidad de G si, solo si, θ de A inverso en G es igual a la identidad en G para todos en G. ¿Pero quién es esto? Esto es sí, solo sí. ¿Quién es θ A inverso de G? Sería A inverso inverso, que es A por G por A inverso, es igual a G, porque la identidad de G es G, ¿no? Para todo G en G. Y esto es sí, solo sí. Sí, solo sí que A por G es igual a G por A para todo A, para todo G en G. Y esto es sí, solo sí. Fíjense que son los elementos que conmutan con todos los elementos de G. Eso es decir exactamente que A está en el centro del grupo. Por lo tanto, el kernel de phi es exactamente el centro del grupo. En conclusión, phi de G en los automorfismos de interior es definido por phi de A igual a θ A inverso, es un homomorfismo sobreyectivo con kernel el centro. Entonces, por el primer teorema de isomorfismo, que tenemos que G sobre el centro es
isomorfo a la imagen de phi, ¿no? Pero como phi es sobreyectivo, esa imagen es todo automorfismos interiores de G. Y entonces eso termina la demostración de que efectivamente para cualquier grupo, el cociente del grupo por el centro es isomorfo al grupo de automorfismos interiores. Por ejemplo, fíjense, si uno quisiera calcular el grupo de automorfismos interiores de S3, nosotros ya hemos visto que el grupo de permutaciones, el centro de S3 se reduce a la identidad. El centro de S3, la única permutación de S3 que conmuta con todos los demás es la identidad. Entonces, ¿qué concluimos ahí? Que S3 partido por el centro, pero el centro es la identidad, entonces queda el propio S3, es isomorfo Entonces, el grupo de automorfismos interiores del grupo de las permutaciones de grado 3 es isomorfo al grupo de permutaciones de grado 3. Entonces, fíjense que por el teorema anterior, pues podemos determinar fácilmente o calcular quién es el grupo de automorfismos interiores del grupo de permutaciones de grado 3. Es decir, el grupo de automorfismos interiores de S3 es S3. Entonces, de esa misma forma, pues se pueden calcular muchos automorfismos interiores de los grupos, ¿no? Usando el teorema anterior. Entonces, resumiendo lo de hoy, en resumen de lo que es la sección, ¿qué es lo que tenemos? Fíjense, primero, que si G es un grupo, nosotros introdujimos el conjunto de todos los automorfismos de un grupo. Esto, por definición, ¿quién es? Todos los alfas de G en G, tales que alfa es un isomorfismo. Entonces, eso lo puedo definir para cualquier grupo G. O sea, considero el conjunto de todos los isomorfismos de G en G. Y entonces lo primero que vimos fue que ese conjunto de los automorfismos de G, junto con la composición de funciones, es un grupo. O sea que el conjunto de automorfismos de un grupo, junto con la composición de funciones, tiene estructura de grupo. Entonces, yo les comentaba que en general el problema de calcular el grupo de automorfismo de un G dado no es un problema sencillo. Este problema no es sencillo. Sin embargo, en el caso que G sea un grupo cíclico, que quiere decir que o bien es un Zn o bien es un Z con la suma, ¿no? Porque todos los grupos cíclicos o bien son enteros módulo n o bien es Z. Entonces, lo que probamos fue que en el caso de que el grupo es cíclico, sí se puede determinar quién es con precisión el grupo de automorfismos. En este caso, se trata del grupo multiplicativo UN. Y en este caso, se trata de los enteros módulo 2. O sea, el grupo de automorfismo de Z son Z2, es Z2 y el grupo de automorfismo de Zn es UN. De manera que cuando el grupo es cíclico, queda perfectamente establecido
quién es el grupo de automorfismos, dependiendo si el grupo cíclico es los enteros módulo n o si bien es los enteros z. Entonces, cuando uno mira esto, uno observa que en ambos casos, al menos para los grupos cíclicos, uno ve que en ambos casos el grupo de automorfismos es abeliano, de manera que surge naturalmente la pregunta si en general, si uno tiene un grupo abeliano, entonces la pregunta era si el grupo de automorfismo también. Y nosotros vimos que no era cierto, y el ejemplo estaba en el caso de los automorfismos de Z2 por Z2. Vimos que en este caso Z2 por Z2 es un grupo abeliano y sin embargo el grupo de automorfismos, ustedes lo tienen que hacer como un ejercicio, es isomorfo a D6, que no es abeliano, el grupo de diedral D6. Eso fue lo primero que vimos. Y luego pasamos a, ya teniendo claro que este automorfismo de G es un grupo, consideramos un subconjunto que está ahí metido y que está definido por los automorfismos interiores. ¿De acuerdo? ¿Cómo se definían esos automorfismos interiores? Teta sub A iba de G en G, definido por teta sub A de G igual a A inverso G por A. Entonces probamos que estos eran efectivamente automorfismos del grupo y son llamados los automorfismos interiores inducidos por A, y este conjunto se llama el conjunto de los automorfismos interiores de G. ¿Y qué probamos? Resultado fuerte, que ese grupo de automorfismo de G es un subgrupo normal de este grupo de automorfismos. ¿Y qué otra cosa vimos después? Entonces, hicimos una conexión entre el grupo de automorfismos interiores de un grupo con el centro del grupo. Es decir, probamos que el grupo de automorfismos interiores es isomorfo al cociente. Esto fue lo que demostramos usando el primer teorema de isomorfismo, ¿no? Que el grupo de automorfismos interiores es isomorfo al grupo partido por el centro del grupo, ¿Y cuál era la manera de probar este isomorfismo? De una manera muy natural, porque lo que teníamos que hacer era definir un homomorfismo de grupos que vaya del grupo G en el grupo de automorfismos interiores, y qué manera más natural que a cada elemento del grupo asociarle el automorfismo inducido. Entonces, esto que está acá resultó ser un homomorfismo de grupo que era sobreyectivo y cuyo kernel era Z. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el grupo partido al centro era isomorfo al automorfismo interior a los automorfismos interiores del grupo, y ahí entonces se establece una conexión entre el centro del grupo y los automorfismos interiores de un grupo dado. Entonces, bueno, con esto terminamos hoy.